La experiencia de ser objeto de manipulación psicológica es, en esencia, un proceso de desmantelamiento sistemático de la realidad propia. Comienza de manera casi imperceptible, como una niebla densa que se asienta lentamente sobre el juicio de la víctima hasta que ésta deja de confiar en sus propios sentidos. El manipulador narcisista opera bajo una premisa de control absoluto, donde cada interacción está diseñada para erosionar la autonomía emocional del otro. Esta dinámica no es un conflicto de pareja convencional ni una simple diferencia de opiniones. Es una arquitectura de dominación donde la percepción de la víctima es alterada mediante técnicas como la luz de gas, el refuerzo intermitente y la triangulación. La sensación resultante es de un cansancio crónico, una confusión persistente y la convicción interna de que uno es el origen de todos los problemas en la relación. Es un estado de alerta constante, un caminar perpetuo sobre cáscaras de huevo, donde el individuo aprende a suprimir sus propias necesidades para evitar las explosiones de ira o los silencios punitivos del otro. Este primer paso hacia el entendimiento requiere reconocer que la confusión no es una falla del intelecto, sino el resultado directo de una táctica deliberada de desestabilización externa. Cuando la víctima finalmente comienza a vislumbrar la magnitud del daño recibido, el primer impulso suele ser la búsqueda de justicia o, de manera más cruda, de venganza. Sin embargo, en el contexto de un trastorno de la personalidad narcisista, la venganza tradicional, intentar exponerlos, hacerles daño emocional o esperar que sientan el mismo dolor que causaron, es un esfuerzo no solo inútil, sino contraproducente. El narcisista no opera bajo los mismos códigos morales ni posee la misma capacidad de autorreflexión que una persona empática. Intentar ganarles en su propio terreno es caer en una trampa diseñada por ellos. La venganza tradicional requiere una inversión emocional y de tiempo que solo prolonga el vínculo con el abusador. Al intentar vengarse, la víctima sigue otorgando al narcisista lo que éste más desea: atención y relevancia. En la mente del manipulador, el hecho de ser odiado es preferible a ser ignorado, ya que el odio confirma su importancia en la vida del otro. Por lo tanto, la búsqueda de un ajuste de cuentas solo sirve para mantener el ciclo de abuso vivo, permitiendo que el narcisista continúe ejerciendo influencia sobre las emociones y pensamientos de la víctima mucho después de que la relación física haya terminado. Para comprender por qué las respuestas normales fracasan, es fundamental analizar la estructura psicológica del trastorno de la personalidad narcisista. No se trata de un simple exceso de vanidad o de un ego inflado. Por el contrario, el narcisismo patológico surge de un núcleo profundamente fragmentado y una autoestima extremadamente frágil, protegida por un falso yo grandioso. Esta máscara externa es una construcción rígida que compensa una carencia interna de valor propio. El narcisista no posee una identidad sólida, sino que depende de la validación externa para sostener su precaria estructura psíquica. Carecen de lo que en psicología se llama constancia de objeto, lo que significa que no pueden integrar las cualidades positivas y negativas de una persona en un todo coherente. Para ellos, las personas son funciones, no seres humanos completos con sentimientos propios. Esta estructura impide cualquier posibilidad de empatía genuina, ya que el otro es percibido simplemente como un espejo que debe reflejar la imagen idealizada que el narcisista tiene de sí mismo. Cuando el espejo deja de reflejar esa imagen
o comienza a mostrar las imperfecciones del narcisista, éste reacciona con una furia desproporcionada o un desprecio absoluto. Este mecanismo de supervivencia psicológica depende enteramente del llamado suministro narcisista. El suministro es el combustible emocional que permite al narcisista mantener su máscara de grandiosidad. Puede manifestarse de dos formas: suministro positivo, que incluye la admiración, el elogio, la fama y la sumisión, y suministro negativo, que se obtiene a través del miedo, el conflicto, la provocación y el dolor ajeno. Lo crucial es entender que, para el narcisista, la calidad del suministro es secundaria a la cantidad y la intensidad. Si no pueden obtener adoración, se conformarán gustosamente con el caos y el sufrimiento. Mientras la víctima reaccione emocionalmente, el narcisista se siente poderoso y vivo. El suministro negativo les confirma que tienen el control sobre el estado interno de otra persona, lo cual es una de las mayores fuentes de gratificación para su ego herido. Por esta razón, intentar razonar, llorar o suplicar clemencia es, en realidad, alimentar la patología del abusador, dándole la evidencia de que sigue siendo el centro gravitacional de la existencia de su víctima. Las reacciones emocionales intensas, ya sean de ira, tristeza o desesperación, actúan como un empoderamiento directo para el narcisista. Cuando una persona empática es atacada, su respuesta natural es intentar explicar su punto de vista, corregir las mentiras o buscar una reconciliación basada en la verdad. Sin embargo, en la dinámica narcisista, estas reacciones son interpretadas como trofeos de guerra. Cada vez que la víctima pierde los estribos o intenta defenderse desesperadamente, el narcisista utiliza esa reacción para validar su propia narrativa, a menudo proyectando su comportamiento en la víctima y acusándola de ser la inestable o la abusiva. Este fenómeno, conocido como abuso reactivo, es una táctica donde el manipulador empuja a la víctima hasta su límite absoluto para luego señalar la explosión resultante como prueba de la supuesta patología de la víctima. Al comprender que nuestras emociones son su alimento, podemos empezar a ver que el silencio y la falta de reacción no son signos de debilidad, sino las herramientas más poderosas de resistencia. La verdadera desestabilización del narcisista no viene del enfrentamiento, sino de la indiferencia absoluta. La indiferencia es el vacío existencial que el narcisista más teme, ya que sin un público que reaccione, su falso yo comienza a desmoronarse. Al retirar toda inversión emocional, tanto positiva como negativa, la víctima corta el flujo de suministro que mantiene viva la ilusión del narcisista. No es simplemente dejar de hablar, es dejar de dar importancia mental y emocional a las acciones del otro. Cuando un narcisista se encuentra con un muro de indiferencia, pierde su brújula. Sus tácticas habituales de provocación dejan de funcionar, y esto lo sumerge en una profunda crisis de identidad. La indiferencia le comunica, sin palabras, que ya no tiene poder, que no es especial y que su capacidad para influir en el mundo exterior ha desaparecido. Este es el punto donde la dinámica de poder se invierte, no porque la víctima esté atacando, sino porque ha decidido que el narcisista ya no merece un espacio en su teatro mental. Esta falta de suministro prolongada conduce inevitablemente a la herida narcisista y, en casos extremos, al colapso narcisista. La herida ocurre cuando la realidad golpea tan fuerte la máscara del narcisista que éste no puede ignorar su propia insignificancia o sus fallas. El colapso es un estado de depresión severa, ansiedad
y desintegración del ego que ocurre cuando el narcisista ya no tiene fuentes de suministro disponibles para sostener su autoimagen. En este estado, pueden volverse extremadamente peligrosos o, alternativamente, sumirse en un victimismo patológico para intentar atraer de nuevo a sus antiguas fuentes de suministro. Es vital entender que el colapso narcisista no es una oportunidad para la reconciliación o la curación, es simplemente el resultado de un sistema que se ha quedado sin combustible. La compasión de la víctima, en este momento, es a menudo utilizada por el narcisista como una puerta trasera para reingresar y reiniciar el ciclo de abuso. Por lo tanto, el reconocimiento de su vulnerabilidad no debe ser visto como un signo de cambio, sino como la confirmación de que la estrategia de retiro está funcionando. Recuperar la percepción de la realidad es un proceso arduo que implica deshacer años de condicionamiento. Durante la relación, la víctima ha sido entrenada para dudar de su propia memoria, de sus sentimientos y de su juicio moral. Reclamar la realidad propia significa validar la propia experiencia sin necesidad de que el abusador la reconozca. Es un acto de soberanía intelectual. Para lograrlo, es necesario documentar los hechos, reconectar con testigos externos que no estén bajo la influencia del narcisista y, sobre todo, aprender a confiar de nuevo en la intuición corporal. El cuerpo a menudo sabe que algo está mal mucho antes de que la mente pueda procesarlo. La recuperación de la verdad objetiva actúa como un antídoto contra la luz de gas, permitiendo que la víctima construya un refugio interno donde las mentiras del narcisista ya no puedan penetrar. Este renacimiento cognitivo es lo que permite romper definitivamente las cadenas de la manipulación. Un componente crucial que dificulta la salida de estas relaciones es la biología subyacente y el vínculo traumático. El abuso narcisista crea una adicción química en el cerebro de la víctima. A través del refuerzo intermitente, ciclos de afecto intenso seguidos de crueldad extrema, el cerebro se ve inundado alternativamente por dopamina y oxitocina durante las fases de bombardeo de amor y por cortisol y adrenalina durante las fases de devaluación. Esta montaña rusa bioquímica crea un vínculo traumático similar a una adicción a las drogas. La víctima busca desesperadamente la dosis de aprobación del narcisista para aliviar el dolor causado por el propio narcisista. Comprender que la dificultad para irse no es una falta de voluntad, sino una respuesta neurobiológica al trauma, es esencial para reducir la culpa y la vergüenza. La sanación requiere un periodo de abstinencia total, conocido como contacto cero, para permitir que el sistema nervioso se regule y los receptores cerebrales vuelvan a su estado normal. En situaciones donde el contacto cero no es posible de inmediato, como en casos de crianza compartida o entornos laborales, se debe emplear el método de la piedra gris. Esta técnica consiste en volverse tan aburrido, inexpresivo y poco interesante como una piedra gris en el camino. El objetivo es que el narcisista pierda todo interés en utilizar a la persona como fuente de suministro. Al responder con frases cortas y neutras, evitar compartir cualquier detalle personal o emocional y mantener una expresión facial impasible, la víctima se vuelve inútil para el mecanismo del narcisista. No hay drama que extraer, no hay ira que provocar y no hay adoración que recibir. Con el tiempo, el narcisista, impulsado por su necesidad insaciable de estímulo, buscará otra fuente que le proporcione el suministro que necesita, dejando a la piedra gris en paz.
Es una forma de invisibilidad estratégica que protege la integridad emocional mientras se planifica una salida definitiva. Es fundamental comprender que la etapa de devaluación en la relación no es una reflexión sobre el valor real de la víctima, sino un proceso de proyección. Todo lo que el narcisista odia de sí mismo, su vacío interno, su envidia, su falta de integridad y su debilidad, lo proyecta en su pareja. Cuando el narcisista insulta o desprecia a la víctima, en realidad está describiendo su propio estado interno. La devaluación ocurre porque la víctima, al ser humana y tener límites, inevitablemente falla en la tarea imposible de sostener la ilusión de perfección del narcisista. Al proyectar sus sombras en el otro, el narcisista se siente momentáneamente aliviado de su propia carga de odio hacia sí mismo. Ver la devaluación como una confesión del abusador y no como un juicio sobre uno mismo es un paso transformador hacia la liberación. La víctima deja de intentar arreglarse para complacer a alguien que está proyectando sus propios demonios internos. Finalmente, debemos redefinir lo que significa el éxito tras el abuso. Muchos buscan que el narcisista se dé cuenta de lo que perdió o que sufra por sus acciones. Sin embargo, la verdadera liberación, que es la forma más elevada y efectiva de justicia, es llegar a un estado donde la existencia del narcisista sea totalmente irrelevante. La libertad no es ganar la guerra contra ellos, sino abandonar el campo de batalla por completo. El venganza más profunda es reconstruir una vida llena de propósito, alegría y autenticidad, algo que el narcisista jamás podrá experimentar debido a su patología. Mientras el narcisista permanece atrapado en su ciclo eterno de búsqueda de suministro y posterior vacío, la persona recuperada evoluciona hacia una versión más fuerte y consciente de sí misma. El silencio final, la ausencia de reacción y la recuperación del valor propio no son solo mecanismos de defensa, sino las llaves maestras que abren la celda de la prisión psicológica. La verdadera victoria es el olvido, la indiferencia y el retorno triunfal al propio ser, dejando al narcisista como una sombra borrosa en un pasado que ya no tiene poder sobre el presente. En este camino de reconstrucción, la paciencia con uno mismo es vital. El daño causado por años de manipulación no se desvanece de la noche a la mañana. Requiere un compromiso diario con la verdad y un autocuidado radical. La psicología nos enseña que el cerebro tiene una plasticidad asombrosa, capaz de sanar incluso los vínculos traumáticos más profundos. Al despojar al narcisista de su papel como protagonista en nuestra historia, reclamamos el derecho a ser los autores de nuestro propio destino. La indiferencia no es un acto de crueldad, sino un acto de autoprotección y de respeto por la propia vida. Al final, el silencio del sobreviviente es el eco de una batalla ganada desde la dignidad, marcando el inicio de una existencia donde el valor propio ya no depende de la aprobación de un espejo roto, sino de la luz interna que nadie puede apagar. Este proceso de sanación también implica integrar las lecciones aprendidas sin permitir que el cinismo endurezca el corazón. La experiencia con un narcisista, aunque dolorosa, a menudo revela las grietas en nuestra propia autoestima que nos hicieron vulnerables al abuso en primer lugar. Sanar esas grietas es lo que garantiza que nunca más seamos un objetivo viable para personalidades depredadoras. La resiliencia no es simplemente volver a ser quien éramos, sino convertirnos en alguien nuevo, alguien que conoce el valor de sus límites y la importancia de su paz mental. La liberación definitiva es mirar atrás
y ver al gigante que creíamos que era el narcisista reducido a su verdadera escala, una persona pequeña, atrapada en sus propias defensas, incapaz de amar y, sobre todo, incapaz de perturbarnos. Es en esa calma, en ese silencio recuperado, donde reside la verdadera justicia y el inicio de una libertad que no conoce vuelta atrás. A medida que el tiempo y la distancia cumplen su función, la narrativa del abuso pierde su carga emocional. Los recuerdos de las discusiones circulares, las mentiras flagrantes y la frialdad calculada se convierten en datos clínicos en lugar de heridas abiertas. Esta es la etapa de la indiferencia madura. Ya no hay necesidad de explicarle al mundo lo que sucedió, porque la paz interna es suficiente validación. El sobreviviente comprende que el narcisista está condenado a repetir su ciclo con cada nueva víctima, viviendo en un infierno personal de sospecha y vacuidad. Esa comprensión no nace del odio, sino de una observación objetiva de la condición humana. La libertad es, entonces, el acto de caminar hacia el sol, dejando que la sombra del abusador se alargue detrás de nosotros hasta que, finalmente, desaparezca en la oscuridad de lo que ya no importa. La recuperación del yo es, por tanto, el acto de rebeldía más grande que se puede cometer contra un sistema narcisista. Mientras ellos intentan borrar la individualidad del otro, el sobreviviente la celebra y la expande. Cada decisión tomada desde el amor propio, cada límite establecido con firmeza y cada momento de alegría genuina es un testimonio de la derrota del manipulador. No hace falta una confrontación final apoteósica. El simple hecho de vivir bien y en paz es la respuesta definitiva. El narcisista se nutre del caos, pero el sobreviviente florece en la serenidad. Y es en ese florecimiento donde se cierra el círculo, dejando atrás el trauma para dar paso a una vida definida no por lo que nos hicieron, sino por quienes hemos decidido ser a pesar de ello. La soberanía emocional es el destino final, y el silencio es el puente de oro que nos lleva hacia ella,